Hola a todas las personas que vayan a ver este video. La verdad voy a partir con una serie de tips, los cuales van a constar básicamente en hablar sobre los libros que he leído o que estoy leyendo actualmente. Y bueno, el más reciente, el que terminé de leer hace aproximadamente 2 días atrás, el que tiene que ver sobre la historia de los judíos, un tema que en lo personal me apasiona bastante y llevo básicamente bastante tiempo estudiando la historia de esta etnia, no solamente la historia bíblica, que si bien es importante porque como cristiano también debería saberla, pienso que todo cristiano debería saber muy bien la historia de los judíos, pero simplemente hasta el siglo primero, digamos, hasta la destrucción del segundo templo. Sin embargo, yo no solamente me he contentado con eso, sino también investigar más allá, y la verdad he leído bastantes tomos que hablan de la historia de los judíos desde el cuarto milenio, desde que Abraham pisa Canaán por primera vez hasta la creación del Estado de Israel del año 1948. Sé que hay ciertas contradicciones en muchos autores, en muchos eruditos, en cuanto a cuándo se creó realmente Israel, cuándo empieza el judaísmo. Sin embargo, no voy a profundizar tanto en eso. Bueno, y como ven, voy a hablar sobre la historia de los judíos, que es el volumen uno, el cual abarca principalmente del año 1000 a.C. hasta el 1492 después de Cristo. Yo creo que son dos fechas importantes y a la vez referenciales, porque del 1000 antes de Cristo, básicamente, especialmente el siglo, o sea, el año 928 fue cuando el reino unificado se divide en tanto el reino de Israel como el reino de Judea, y 1492 fue una fecha también importante y desoladora para los judíos, de mucho padecimiento, porque fue la expulsión de los judíos de España, uno de los pocos lugares donde los judíos habían logrado asentarse pacíficamente. También sufrieron la expulsión luego a Portugal. Bueno, y Simón Chama es un historiador que me parece bastante elocuente a la hora de escribir. Tiene ciertos dramas respecto al cristianismo, pero más bien dramas que ya todos conocemos respecto a las cruzadas, la Inquisición. Cuando hablamos del cristianismo en la Edad Media, hablamos obviamente de la Iglesia Católica. A eso apuntan más bien sus críticas, pero las críticas a lo mejor que podría tener respecto a él son las facilidades que muchas veces tiene el historiador de sacar un pasaje y aislarlo, y no ver el compendio de 66 libros como es la escritura. La escritura que tenemos nosotros actualmente es un poco extraño, como que el historiador no es tan detallista en ese sentido como sí lo sería, por ejemplo, cualquier persona que estudie con diligencia la escritura. El historiador no se toma esa tarea, pero sí se toma otras tareas especiales que son más al tema en cuanto a la investigación y la veracidad de los relatos que se están estudiando. Otra de las cosas que me gusta del autor es que no solamente es historiador universal, sino también es un historiador en cuanto al arte. Y es por eso que el libro, cuando termina cada capítulo, nos obliga a ver estas bellísimas imágenes que tiene plasmadas. Ahí está. Y bueno, tiene esas imágenes con recurrencia, porque también es una persona dedicada al arte. Y el libro me lo compré porque bueno, en la tapa tenía una recomendación del Silvio Montefiori, un judío historiador que también me gusta bastante. Leí la biografía de Stalin que tiene. La verdad tengo esta deuda pendiente, que es la biografía de Jerusalén, que es una declaración de amor, un libro caro pero hermoso. Y también habla bastante sobre la Rusia zarista, los Romanov y todo eso, la familia real. Bueno, y sin más, voy a empezar al detalle del libro, que creo que ya me estoy alargando bastante y no quiero que se demore más de 15 minutos el video. Bueno, el contenido lo voy a dividir principalmente en tres etapas principales, como son primero la documentación histórica, el judaísmo y el cristianismo, y aparte lo último son las expulsiones de los judíos del siglo primero hacia adelante, digamos hasta la fecha, porque solamente llega hasta el siglo XV. Bueno, y una de las cosas que en realidad, para mí la escritura, el libro que tenemos actualmente los cristianos, el compendio de 66 libros, para mí es fuente de toda autoridad. E independiente de que las cosas estén comprobadas o no, yo seguiré creyendo en la veracidad del relato bíblico. Pero una de las cosas que me llama la atención es siempre cómo la erudición bíblica, principalmente del siglo XIX al siglo XX, ha sido capaz de no solamente leer las escrituras, sino no conformarse con eso e ir al lugar de los hechos e intentar sacar vestigios de aquellas civilizaciones, porque obviamente ocurrieron las cosas, y así lo vamos a ver en la primera parte, digamos, la documentación histórica.
Bueno, y una de las cosas que más me llama la atención y demuestra el libro, a lo cual le dedica varias páginas al principio, son sobre los papiros que se encuentran en Elefantina. Y estos papiros son importantes porque nos hablan de la vida de los judíos en su primera diáspora. Digamos, la primera diáspora, la división del reino. Después el reino de Judá se va cautivo a Babilonia, sufren un exilio, pero no todos son exiliados hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor, sino que se quedan muchos en la zona. Y una de las cosas importantes, bueno, uno de los países más importantes y la región más importante fue Egipto, con dos ciudades prominentes. En este caso el Cairo, Elefantina, y también muchas otras, Alejandrina, etcétera. Pero voy a enfocarme principalmente en Elefantina, y tenemos papiros que nos hablan sobre la vida de los judíos en esta época. Nos hablan de sus vivencias, nos hablan de sus relatos, nos hablan de cómo ellos llevaron vida básicamente paganizada, intentando esta suerte como de helenizar el judaísmo, que obviamente también se ve recalcado, por ejemplo, en la sinagoga. La sinagoga no es un invento totalmente judío, sino también es parte de la helenización, aquel periodo tan prominente que sufrió el judaísmo, y también lo iba a sufrir más adelante el cristianismo. Y una de las cosas que me llama bastante la atención es que, como en uno de los relatos, los judíos piden al gobernador de Elefantina que por favor se levante un templo judío en la región. Y eso es un poco curioso, porque un templo en Egipto, de donde los israelitas habían sido esclavos por 400 años, y que ellos quisieran esclavos por 400 años, y que ellos quisieran volver ahí y hacer un templo para poder llevar a cabo su sacrificio, es algo totalmente incongruente. Incluso violaba la ley, porque a los judíos se les permitía hacer los sacrificios en el templo, pero el templo tenía que estar en Jerusalén, la gran Jerusalén. Entonces es una de las cosas que me llama bastante me llama bastante la atención, y es muy curioso. Bueno, y respecto a los judíos en Elefantina, tenemos bastante documentación. Espero que ustedes puedan ver los papiros. Están los papiros de Elefantina, búsquenlos. Y bueno, documentación histórica tenemos de sobra en ese sentido. Y otra de las cosas que me llama la atención es la estela de Merneptah. ¿De qué nos habla esta estela de Merneptah? Hace alusión a los hijos de Israel en el año 13 a.C. Y no voy a profundizar tanto acá, porque hay harto rey, porque no quiero enfocarme en la historia del rey Egipto que escribió esta piedra sobrescrita, porque eso son las estelas, piedras sobrescritas, en este caso en arameo o hebreo. Pero lo invito a que ustedes puedan buscar ahí, se llama Estela de Merneptah, la cual es la primera documentación extra bíblica que nos habla de la historia de Israel. Y esto tiene sentido porque eso se creó el siglo XIII a.C., y cuando Josué, hijo de Nun, irrumpe en tierra de Canaán, es aproximadamente la misma fecha. Entonces los invito a que ustedes lo puedan ver. Y otra de las cosas interesantes es la estela de Tel Dan. Y esta estela de Tel Dan tampoco voy a profundizar tanto, ustedes pueden buscarlo, pero hace alusión a la casa de David. Y esto es un relato bíblico que nosotros encontramos en 1 y 2 de Samuel. Todos los cristianos y los judíos saben que existió el segundo monarca de Israel. Y esto también se ve plasmado en una estela, que es una documentación histórica. Ustedes buscan la foto y también lo van a tener. Y una de las cosas que más me gustaron de este libro, y de la cual tenemos bastante información al respecto, información arqueológica, es el túnel de Siloé. ¿Qué es el túnel de Siloé? Es el acueducto construido por Ezequías en el siglo XVIII a.C. Y este es un relato que ustedes pueden ver en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo de 1 al 5, o 2 de Reyes 20:20. Entonces vemos que sí hay documentación histórica. Y eso que ni siquiera tomé todos los puntos que a lo mejor me gustaría tocar. Pero vemos que si hay documentación histórica en el relato bíblico, hay ciertas partes de la Biblia, principalmente desde el reino unificado. Cuando hablo del reino unificado, me hago referencia a los primeros monarcas, Saúl, David, Salomón. Desde Saúl hacia atrás tenemos poca evidencia arqueológica, principalmente de Moisés. Y por eso, por ejemplo, Sigmund Freud se da el trabajo de crear un libro como este, que habla de Sigmund Freud, Moisés y la religión monoteísta, que es totalmente un cuento, por decirlo de alguna forma, el cual nos dice, por ejemplo, de que Moisés no era hebreo, sino egipcio. Entonces, ese tipo de documentación histórica, lo que también pertenece a lo que podríamos llamar la hipótesis documentaria, a lo mejor no tenemos la información 100% de Moisés y de que los israelitas vagaron 40 años por el desierto.
A lo mejor no tenemos esa información y por eso Sigmund Freud se da el trabajo de escribir un libro como este. Sin embargo, nosotros sí creemos que así fue, y así como también creemos de que hay otros puntos donde sí hay documentación histórica, como el túnel, el acueducto que creó Ezequías, como es como es la casa de David, como dice esta estela, y lo que acabamos de mostrar. Bueno, y otra de las cosas que me llama bastante la atención fueron los judíos y los cristianos. Bien, nosotros cuando leemos las escrituras, principalmente de la resurrección, bueno, ocurre la resurrección, luego la predicación de los apóstoles. Lo que vemos que intentan hacer los apóstoles, primero anunciar el evangelio por todas partes, y luego intentar de que aquellos cristianos no se intenten judaizar. Algo común en el siglo I, y principalmente del siglo I al siglo VI, es que era muy común ver judíos cristianos, ¿bien? Pero no era común ver cristianos judíos, porque si tú eres judío o cristiano, simplemente lo que el apóstol Pablo diría es que es la consumación total del Antiguo Testamento. Pero una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas, es cómo Pablo encaró cara a cara a Pedro por tener aquellas prácticas cobardes delante de los judíos y los gentiles, y cuando ellos se iban, o sea, delante de los gentiles, y cuando ellos se iban, retraerse de sus prácticas de alguna forma, como intentar de dejar esos vestigios de judaísmo aún pendientes dentro de los judíos que ya se habían cristianizado. Y eso siguió no solamente desde el libro de Hechos hasta la carta Paulina, sino que siguió hasta los padres de la iglesia. Y eso fue una de las cosas que acá hace harto énfasis el historiador, porque no habla, bueno, él no habla de un antisemita, no habla de los primeros antisemitas de la antigüedad, y él dice que entre uno de ellos, o no antisemita a lo mejor como lo conocemos, porque actualmente conocemos el antisemitismo desde lo que ocurrió, no sé, el caso Dreyfus, lo que ocurrió con Hitler, la Rusia zarista, los protocolos del sabio de Sion, pero sí había una forma de rechazo al judaísmo, el cual demostraba Juan Crisóstomo. Y Juan Crisóstomo era, bueno, uno de los padres de la iglesia más conocidos, era presbítero de la iglesia de Antioquía, y él prepara 8 cartas en contra de los judíos. ¿Por qué hace esto? Por la misma razón en la cual nosotros vemos a los apóstoles el siglo I tratando de desapegar a los cristianos del judaísmo. Lo mismo hace Juan Crisóstomo, porque la iglesia de Antioquía estaba tomando prácticas anticristianas, los cuales los cristianos estaban aprovechando de investigar sobre lo que ocurría en las sinagogas y participar en pos de esto, principalmente los rituales o las ceremonias y las fiestas. Todos sabemos que los judíos tienen bastantes fiestas. Lo que hace él es decretar 8 homilías en contra de los judíos. Bien. ¿Y en qué se basa principalmente la 8 homilías? Él la basa principalmente abusando, yo creo yo, de algunos textos del Evangelio según San Mateo y del Evangelio según San Juan. Bien, él dice, la tesis principal de todo esto era decir de que los judíos eran los asesinos de Jesucristo, y por lo tanto los cristianos de Antioquía tenían que rechazar eso absolutamente y apartarse de eso, o si no, no eran dignos. Esa es la tesis principal de Juan Crisóstomo. Y no estoy inventando. Si quieren estudiar más de eso, lean el libro, y si quieren estudiar de forma más directa, estudien las 8 homilías que se llaman Adversus Judaeos. Adversus Judaeos, así se llama, Adversus Judaeos. Bueno, y otra de las personas que él también declara más para el lado de anti-judíos, por decirlo, es Ambrosio de Milán, quien no permitió la construcción de las sinagogas también en el siglo V. Y una de las personas que él destaca es San Agustín, que a diferencia de Juan Crisóstomo, San Agustín decía que los judíos eran testigos de Dios y que el fracaso del judaísmo representaba el triunfo de la iglesia sobre la iglesia. El triunfo de la iglesia sobre la sinagoga. ¿Bien? Entonces esta parte es interesante porque San Agustín tenía esta tesis de que los judíos eran los testigos presenciales de Jehová, por lo tanto no había que maltratarnos de la forma en la cual decía Juan Crisóstomo, porque si uno lee las homilías son realmente impactantes algunas partes. Y él influenció a San Jerónimo. Por eso San Jerónimo tomó una postura tan neutral, porque San Agustín le envió cartas directas a San Jerónimo. Entonces esta es la parte que yo quería hacer más énfasis.
Y la verdad, lo de Juan Crisóstomo me llama bastante la atención y a la vez lo creo. No es primera vez que leo esto en un libro. Ya en los tres libros anteriores sobre el judaísmo que he leído, también aparece Juan Crisóstomo al baile, por decirlo de alguna forma. Y llama la atención porque me acordé de los dichos de Martín Lutero. Martín Lutero tiene un libro muy polémico que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Y las cosas que él expone en ese libro son bastante parecidas a las que habla Juan Crisóstomo. O sea, un rechazo absoluto a los judíos, en la contrarreforma, digamos, porque se les dio la oportunidad en la reforma de poder bautizarse y los judíos rechazaron, luego de haber tenido muchos debates en los concilios. Luego Martín Lutero le da la oportunidad en la contrarreforma de que se bautizaran, los judíos siguieran en su posición y él hace él hace este libro que se llama Sobre los judíos y su mentira. Un libro de Martín Lutero que la verdad es impactante. Bueno, todos conocemos la valentía de Martín Lutero, primeramente por lo que hizo y la forma por la cual trató al Papa, a los judíos. No me extrañaría tanto, ni tampoco me asusta tanto en el sentido de que entiendo esta guerra santa, esta guerra entre las religiones. Y ya para ir terminando, voy a hablar sobre la expulsión de los judíos, principalmente desde el siglo I hasta el siglo XV. Bueno, la primera expulsión, que es la expulsión más épica, por decirlo de alguna forma, en la diáspora del siglo I, las tres horribles guerras contra los romanos, guerras. En esta ocasión sí fueron guerras. Muchas veces intentan asociar lo que pasó en el siglo I con lo que ocurrió con Hitler. Yo no lo asimilo de ninguna forma, porque aquí los judíos sí intentaron oponer resistencia. Revisen los celotes, y por eso Flavio Josefo fue tan juzgado, porque lo que él decía, pacifiquémonos, porque los romanos tienen mayor ejército. Bien, aparte de esto, ya habló Daniel del Cuarto Imperio anteriormente, así que estemos un poco más tranquilos en ese sentido. Celote se llama, que era algo así como los ammoneos con la dinastía de Cuarto Epífanes, que eso ocurrió en el periodo intertestamentario. Entonces, primeramente esta diáspora, donde en el año 70 se destruye Jerusalén, si destruye Jerusalén y el templo, destruiste a los judíos completamente. Luego la expulsión de Inglaterra, que fue un edicto de Eduardo I, esto ocurrió el siglo XIII después de Cristo. Lo que me llama la atención de esto, y es bastante curioso, porque aquí es cuando los judíos comenzaron a hacerse banqueteros, a diferencia de los cristianos. Cuando hablamos de cristianos hablamos de la Iglesia Católica, obviamente la que gobernaba en la Edad Media, tanto baja como alta. Cuando hablamos de los cristianos podían prestar dinero, pero no podían cobrar interés. Y resulta que a los judíos sí se les permitía por su ley, la Torá, que nosotros lo podemos ver en la Escritura, se les permitía el préstamo y aparte el interés. Claro, tenía ciertas regulaciones respecto a los pobres. Y resulta que los judíos llegaron a tener tanto dinero que eran prestamistas al gobierno inglés. Bien, y hay muchos judíos en magnates en ese tiempo. Y resulta que los gobernadores decían, pero si echamos a los judíos, ¿a quién vamos a pedir dinero? Bueno, también declararon un edicto y los judíos fueron expulsados de Inglaterra. También fueron expulsados de Francia. Felipe el Hermoso decretó un edicto el siglo IV después de Cristo. En Francia también hay un episodio épico, el cual es el caso Dreyfus, que me gustaría hablar de eso más adelante. Y la expulsión de España por Fernando el siglo V después de Cristo. Y esto me llama bastante la atención, cómo España se jugó tanto entre las tres religiones, y de esto dependió tanto la colonización. Bien, porque hubo tres religiones, porque primeramente gobernó primeramente el judaísmo, también se asentaron muchos judíos ahí, luego el cristianismo, pero también estuvo inserto algún tiempo el Islam. Y cómo acá se jugaron las tres religiones. Bueno, finalmente nos colonizaron una España cristiana que yo pienso que es tremendamente provechoso en cierto sentido. Y lo último, la expulsión de Portugal el siglo IV después de Cristo. Y bueno, la verdad quería hablar sobre el judaísmo. Una de las cosas que más me llama la atención es la documentación que tenemos de aquel pueblo y cómo ellos fueron testigos presenciales de las cosas que nosotros vemos plasmadas en un libro. Y también, obviamente, lo de los judíos y los cristianos, también me llama bastante la atención eso de cómo estas dos religiones intentaron impulsar la sociedad a una edad media, baja y alta, en ese periodo como de fronteras, como querer desincretizarse constantemente. Y también obviamente lo de las expulsiones es bastante noble de argumentar, y espero que les haya gustado. La primera vez que hago esto, y ojalá les haya gustado. Si hay alguna duda, espero que la puedan escribir.
Y si hay algún libro en especial que les gustaría que yo comente, lo podría leer y a lo mejor hacerlo de la misma forma. Ojalá les haya gustado y eso.